Antes de comenzar, los gráficos son semanales, así que ojo con las expectativas de la presentación. Por eso se llama oportunidades de inversión. No estoy hablando de market timing ni de trading, que aunque me fascinan y los practico, no son el objetivo de esta exposición. Algunos gráficos están en escala logarítmica, así que muy pendientes de las escalas de la izquierda y de la derecha, donde también verán los tickers cuya descripción está en la parte superior izquierda de cada gráfico. Entonces vamos a comenzar. Ah, caramba, acá no me cargó bien la presentación. Bueno, la expansión, ¿de dónde parte todo? La expansión cuantitativa, el QE. Porque hay unos bajos, ¿qué es la expansión cuantitativa? Bajos tipos de interés y creación de liquidez. ¿Para qué? Para facilitar el crédito a consumidores y empresas. Entonces, ¿eso qué nos trae? Eso nos trae una consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia? La consecuencia es la inflación, ¿de acuerdo? Entonces, acá tenemos el gráfico del Standard & Poor's en escala logarítmica en blanco, tenemos las tasas Fed en azul y tenemos la hoja del balance de la Fed en rojo. Desde la crisis financiera de 2008 vemos que hay un enorme flujo de dinero hacia los mercados y gran parte del alza del Standard & Poor's obedece a esto. Más adelante vamos a entender este cuento. Entonces, ¿qué pasa? Para 2018, que hubo como un nivel de estrés alto en los mercados financieros, hubo como unos crash que aún no se han presentado en el mercado. Entonces, la Fed trató de desmontar este monstruo y no lo pudo desmontar, trató de bajar un poco la hoja del balance y miren lo que pasó, el mercado se estresó en estos niveles y actualmente tenemos esta caída. Estamos en un mercado bajista, o lo que muchos analistas consideran, y yo me incluyo ahí, que es un mercado bajista, pero no ha llegado a niveles de estrés bastante altos. Entonces es muy importante que tengamos presente el origen real de la inflación, que es básicamente este flujo de liquidez. ¿De acuerdo? Entonces vamos a seguir vamos a buscar de pronto el contexto. El contexto está basado en este gráfico. El gráfico del VIX, el VIX es el índice de volatilidad del Standard & Poor's. Y acá yo traje varios niveles, tengo resaltados también las recesiones del 2001, del 2008 y del 2020, ya conocidas por todos, la del coronavirus, la financiera, la de las .com, y lo que yo le comentaba inicialmente que eran estos crash. Este crash es el del 2018, el mercado cuando la Fed comenzó a desmontar este animal que creó este flujo de liquidez. Acá tenemos el de la crisis petrolera, estos fueron los de las crisis europeas. Los invito a que busquen estos otros, qué fue lo que pasó. Acá tenemos la crisis del 91 que a nosotros nos afectó bastante, nos afectó directamente por el tema financiero. Y miren que nosotros estamos acá en este nivel, estamos en este nivel del VIX, donde el VIX realmente ha llegado a niveles de 36, se ha devuelto, pero no ha llegado a niveles de estrés y por eso es que yo creo que todavía le falta un poco más de turbulencia a estos mercados. Entonces, no creo que el mercado todavía haya desarrollado este potencial bajista, ¿de acuerdo? Vamos a continuar acá buscando un poco el contexto, buscando un poco las migas de pan. A esto es a lo que yo llamo como las señales. Entonces acá traigo el gráfico del DXY. El DXY es el índice de la fortaleza del dólar, por decirlo de alguna forma. Entonces, este es un gráfico desde el 81 y miramos que monedas como el yen y el euro están en niveles de estrés muy cercanos a cuando el DXY estuvo por estos niveles para el año del 2002 y la libra ya tocó niveles de estrés tan altos como para la época de 1985. Entonces, ¿qué pasó? Para la época de 1985, la libra llegó a niveles a los que llegó actualmente, que prácticamente es la paridad. Entonces, traigo este gráfico, ¿por qué? Porque hay una década entre 1992, 2002 y 2012 y 2022, gráficos muy parecidos, porcentajes muy similares, el 55%, el 58%. Entonces acá ya tenemos una primera miga de pan, tenemos una primera señal. Miramos que el DXY posiblemente ya encontró un primer techo, pero yo creo que tiene que volver a probar un poco, a probar a ver si realmente ese es el techo o no para empezar a desarrollar de pronto ya que el dólar deje de ser tan fuerte a nivel mundial. Estamos buscando como esas migas de pan, como les comento. Miramos ahora este otro tema. Este es un gráfico de la Fed. Y hay una parte que yo me quiero detener acá un poco porque pues uno podría decir que ya hay un pivot, ¿sí? Yo no sé si ustedes leyeron la noticia de que la Fed se prepara para aumentar las tasas de interés en 0.75
puntos y debate el tamaño de futuras alzas. Eso fue una noticia que salió en el Wall Street Journal ahorita en octubre 21 de 2022. Y este fue el catalizador de la reciente valorización de los mercados internacionales, ya que se ha especulado que la Fed utiliza el Wall Street Journal como medio filtrador de noticias. Y si debaten cómo y cuándo van a dar señales sobre menores altas de tipos de interés a partir de diciembre, el mercado lo comienza a descontar. Sin embargo, los últimos mercados bajistas se desarrollaron después del pivot de la Fed. Y si la Fed pivota anticipadamente es porque algo se está rompiendo y ellos lo saben. O sea, para mí es absurdo que solamente haya pasado lo del tema de los fondos de pensiones de Reino Unido, este nivel de estrés del yen, el del euro, el de la libra. Entonces hay algo que se está rompiendo el mercado, pero pues que aún no lo hemos podido ver. Entonces, fijémonos que así la Fed empiece a devolver la tasa. Y eso que pues aún le queda un espacio porque todavía no se ha, estamos especulando que más o menos entre el 4.95 podría ser el techo de la tasa Fed, pero fíjense que la tasa empieza a perseguir el mercado. El mercado sigue cayendo, este es el Standard & Poor's, escala logarítmica, el mercado sigue cayendo, pero no hace mínimos cuando la Fed comienza a bajar tasas, ¿sí? La Fed comienza a bajar tasas y el mínimo hace, de hecho prácticamente el mínimo lo hace, es prácticamente cuando la tasa Fed llega a niveles mínimos, entonces aún hay espacio para seguir cayendo. Acá traigo en rojo, adiciono el rendimiento de los bonos a 10 años de los tesoros de Estados Unidos. Y fíjense, actualmente parece que este rendimiento hizo un techo precisamente por el pivote o por lo que el mercado asume es el pivote de la Fed. Entonces comienza a corregir, pero también lo mismo, o sea, comienza a corregir y la Fed como tal, la tasa Fed es reactiva. Generalmente siempre reacciona al rendimiento de los bonos. Entonces, cuando comienza a caer el bono, eso no quiere decir que el mercado comience a subir, tenga que subir directamente, no. El mercado también va o es posible, o al menos eso nos demostró en estas dos últimas crisis, que puede continuar cayendo. Es decir, que haya un pivot de la Fed o que el mercado esté asumiendo un pivot de la Fed no quiere decir que realmente hayamos encontrado un suelo, ¿de acuerdo? Entonces esto es muy importante tenerlo, es importante tenerlo presente porque precisamente estamos como buscando las señales a ver si de verdad determinamos que tenemos un pivote o no con la Fed, ¿de acuerdo? Entonces vamos a continuar acá con la presentación. Y acá sigo con el gráfico con el DXY. Y miren acá un poco más ampliado, entonces el DXY sube, trata, vuelve a buscar y como que hay como que sí se devuelve. Entonces, al devolverse, el mercado también sigue cayendo, es decir, necesita un crash. Miren, esta parte de acá era la que yo les mencionaba en este gráfico del VIX. Me devuelvo un poco. Este crash que se ve acá realmente es el mínimo del Standard & Poor's. Pasa la recesión, pero el mínimo lo hace mucho después. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá con el DXY también. Que el DXY haya hecho un techo, que la fortaleza relativa del dólar ya no se siga presentando, no es garantía que el mercado ya haya hecho un suelo, ¿de acuerdo? Eso quiero dejarlo muy claro. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar hablando un poco sobre las señales, porque yo estoy buscando como señales y al buscar esas señales, yo busco como la fortaleza relativa del mercado. ¿Y qué es lo que estoy buscando yo? ¿Qué fortaleza relativa estoy buscando yo? La de materias primas. Acá tengo el CRD Index, que es básicamente el índice de materias primas. Ese está en las velas japonesas y en blanco está la cotización del contrato futuro del Brent. Son básicamente gráficos calcados, como ustedes se pueden dar cuenta. Y acá atrás soy yo unos retrocesos. Prácticamente cojo el movimiento del CRB Index, cojo el 100% y lo divido en varios cuartos. Entonces acá está el 50% y cualquier movimiento, cualquier movimiento sobre el 50% de eso me va a demostrar a mí una fortaleza relativa de las materias primas. Y quiero que nos concentremos acá porque acá parte la teoría de las oportunidades de inversión. ¿Por qué? Porque es que la fortaleza de las materias primas son las que me van a demostrar a mí cuáles son los instrumentos en los cuales yo me voy a posicionar en la próxima oportunidad, ¿de acuerdo? Entonces, yo noto acá que el mercado ya está corrigiendo, las materias primas están corrigiendo, ya vimos que el gas natural, incluso el de Europa, está cotizando negativo, entonces, pero miren que tenemos acá una fortaleza relativa y esto es muy importante para la presentación. Entonces, ¿por qué? Porque pues vamos a buscar primero las líderes del mercado. Entonces, las líderes del mercado, vamos a buscar empresas del sector de materiales básicos,
empresas del sector de la industria de otros metales, de industrias de otros metales y de minería, y por eso traigo acá a Río. Río, el gigante de Reino Unido, Río Tinto, sí, entonces acá no traigo la cotización, acá estoy trayendo dos múltiplos, el precio-valor en euros y el EBIT, y tengo acá el EBIT ¿qué es? El EBIT es la utilidad operacional de la empresa, y fíjense que aquí en la utilidad operacional se da uno cuenta lo cíclico que es este sector, ¿sí? Entonces vemos cómo se trata de formar una especie de onda y vuelve a subir. Acá tenemos la crisis del 2000, la crisis petrolera incluso, que eso fue el crash del 2016 que nos afectó a nosotros, a los colombianos, bastante. Y miren acá cómo comienza a subir. Y miren que a esta empresa minera no le afectó tanto la crisis del coronavirus y vuelve a subir. Y miren que en esta parte del EBIT comienza ya a corregir precisamente porque las materias primas empiezan a corregir, pero yo lo que estoy buscando, recuerden, es una fortaleza en las materias primas. Busco que se mantenga sobre el nivel de los 215 puntos para que haya una fortaleza. Entonces, ya estamos escuchando que vamos a entrar en una recesión el próximo año, el próximo semestre, y cuando haya esa recesión, pues el mercado va a continuar cayendo. Y básicamente lo que nos está diciendo el mercado y los miembros de la OPEP que ahora ya son ya no son reactivos, ellos ya ahora con sus reuniones ya empiezan a recortar los barriles porque ya no van a reaccionar al movimiento del petróleo como tal, sino que ya son más proactivos, y al ser proactivos con sus políticas de producción de barriles de petróleo, vamos a encontrar fortaleza relativa no solamente en el petróleo, sino en todas las materias primas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso traigo estas empresas y tengo acá primero a Río. ¿Y por qué Río? Porque acá cuando el EBIT baja, pues el múltiplo, el EBIT, se dispara. Y eso es lo que, pues yo no espero eso, estamos buscando un margen de seguridad. Fíjense que prácticamente, este es un gráfico desde el 2000, y la fortaleza, o sea, está prácticamente cotizando en mínimos de este múltiplo. Y miren lo que pasa también con el múltiplo precio-valor en libros. Está cotizando 1.8 veces su valor en libros, y en la década la anterior década de las materias primas, este múltiplo llegó a cotizar a 7.40, 7.4 veces. Fíjense, no sé si lo alcanzan a ver ahí en sus pantallas. Y eso es lo que yo estoy esperando. Estoy buscando esa oportunidad, como ese momento. No estoy tratando como de adivinar, porque eso nadie lo puede hacer, eso es imposible, pero sí comprendo como, o estoy tratando de entender esta parte del ciclo. ¿Para qué? Para precisamente entrarle a esta empresa. Entonces yo espero que el mercado tenga una última corrección, una parte bajista, un último, al menos un crash, para empezar no solamente a posicionarme, sino para empezar a ver un poco más de cara al futuro, porque precisamente yo acá trazo estas líneas. Estas líneas es prácticamente donde comienza, acá ya fue presidente incluso Lula, que es lo que estamos esperando para este fin de semana. Y fíjense que son entre 2002 y 2008, son 6 años, estamos hablando de una oportunidad de inversión de un periodo de tiempo bastante largo. Entonces, fíjense que incluso al menos en los 3 primeros años el múltiplo no se expande, y eso es lo que yo estoy buscando. Entonces, podríamos decir que esta prácticamente es mi tercera oportunidad, si las pongo en orden. ¿Por qué? Porque pues esta reacciona. El mercado no reacciona siempre igual. Yo siempre, a lo que me refiero es que yo estoy tratando de ubicarlos acá como para que se enteren que son empresas que deben tener en el radar. Entonces, traigo primero arriba. La segunda, y ese sería como el orden porque reacciona primero al múltiplo, fíjense, es BHP Billington, perdón, BHP Group. Entonces acá tenemos la gigante australiana y pasa exactamente igual. Fíjense el ciclo, cómo se comienza a dibujar, se contrae, vuelve a expandirse. Esta tiene aún un poco más de fortaleza, precisamente por la naturaleza del negocio, el tema del carbón. Bueno, profundicen sobre estas empresas un poco más. Entonces, la fortaleza de esta empresa ya lo está demostrando. El múltiplo es aún mayor que obviamente que el de Río, está cotizando a 2.7 veces su valor en libros, pero el múltiplo de EBIT, fíjense por qué, porque pues no está esta contracción de Río. Entonces su múltiplo como tal está un poco más, está por debajo de las 4 veces. Pero estoy buscando exactamente lo mismo. Entonces, como ese último susto de este mercado bajista, o un susto adicional, o un susto más grande. Yo realmente, por mi formación, de pronto soy un poco bajista, pero yo sí estoy esperando un poco de susto adicional en los mercados, al menos en los próximos 3 trimestres, ¿sí?
Entonces, espero que acá haya una contracción, algo superior en cuanto a en cuanto a este cuento, precisamente porque es importante que lo tengamos muy presente, ¿de acuerdo? La siguiente empresa es precisamente Vale, el gigante brasilero. Y entonces, noten que yo trazo las líneas exactamente igual en los mismos puntos. ¿Para qué? Para que notemos cómo funciona el tema con las materias primas, ¿sí? Entonces, no es ni siquiera que, no es un capricho, no es un capricho este estudio, sino que prácticamente son calcados. Miren lo que pasa con el múltiplo, con la operación, con el ciclo en estas tres empresas, ¿sí? En Río, BHP y Vale, ¿sí? Empresas australianas, empresa australiana, empresa de Reino Unido y empresa brasilera, ¿sí? Entonces, fortalezan las materias primas y eso es lo que yo estoy buscando. Entonces, ¿cuál es la que reacciona primero? Y que una otra forma de entretener algo de lógica, pues la brasilera. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta y lo ven en el FinTwit, es que Brasil tiene una fortaleza relativa frente a las demás regiones. Fíjense en la moneda, independientemente de presidenciales, más adelante hablamos de eso. Fíjense lo que está pasando con la moneda. Entonces es muy importante que esto lo tengan presente, precisamente porque es muy importante para esta presentación. Entonces, reacciona primero Brasil, después BHP y por último Río. Así pasó en la década pasada, no quiero decir que eso vaya a pasar actualmente, no, sino que miren cómo funciona y también se expande el múltiplo 5.6 su valor en libros, actualmente cotizando a 1.9, muy parecido a lo que está cotizando actualmente Río. Incluso está por debajo de las demás, pero miren cómo funciona el ciclo, ¿de acuerdo? Y traigo pues las locales porque pues estamos en Colombia y a mí este tema pues me fascina obviamente. Entonces este gráfico precisamente es de la plataforma de la cual habló Andrés inicialmente. Este gráfico es de Finxact. Yo no tengo toda la data como de estos anteriores gráficos, sí, pero acá funciona exactamente igual. Acá tenemos un ciclo, nos viene la crisis petrolera del 2016 y acá tenemos la crisis del 2000, pues del coronavirus y vemos cómo se expande ese EBIT, ¿sí? La utilidad operacional, cómo se expande y miremos cómo está cotizando actualmente Ecopetrol. Ecopetrol está cotizando a 1.37 veces su valor en libros. ¿Y qué pasó en el anterior ciclo? Llegó a cotizar a 4.44 veces su valor en libros. Entonces, yo entiendo y no me lo malinterpreten, yo comprendo los riesgos económicos y políticos por los cuales estamos atravesando, pero tratemos de abstraernos un poco de ese ruido. ¿Por qué? Porque es que ya les hablé al comienzo de la presentación precisamente de qué fue lo que originó absolutamente toda esa inflación y es precisamente esa liquidez. Pero es que esa liquidez no es que desaparezca, no. Esa liquidez va a buscar va a buscar rentabilidad y va a buscar esos sectores, esas regiones que mejor lo están haciendo. Y pues Brasil es una de las regiones que mejor lo está haciendo. Y nosotros somos hermanos, los hermanos posiblemente feos de Brasil, pero lo vamos a seguir. La gente va a decir, hey, allí también se están comportando, sí, sabemos que está este loco allá metido, pero tarde o temprano también nos mirarán. ¿Por qué? Porque ese flujo, fijémonos en los volúmenes de negociación actualmente en el mercado colombiano, y ese volumen de negociación es tan bajo que cualquier volumen que entre, esa liquidez que venga, nos va a favorecer gratamente acá en Colombia. Entonces yo creo en eso, entonces eso es lo que estoy esperando. Traigo esta acción también, Preferencial Bancolombia. Si bien es cierto, Preferencial Bancolombia no hace parte del sector de materiales básicos, es un sector que es sensible al ciclo económico, el sector financiero, ¿sí? Entonces pasa exactamente lo mismo. El EBIT, bueno, acá el EBIT básicamente en Bancolombia es la utilidad antes de impuestos, entonces también totalmente disparado, vamos a tener una contracción. ¿Por qué? Porque pues al sector financiero le está costando un montón colocar crédito, pero miren, este es el múltiplo por excelencia para valorar el sector financiero y es el valor en libros. Y el valor en libros actualmente del ADR colombiano está en 0.9 veces, ¿sí? Entonces, ¿a cuánto llegó a cotizar? Acá no lo alcanzamos a ver, alcanzó a cotizar en su mejor momento en 4.44 veces. O sea, yo no le estoy diciendo que llegue a los 4, ni siquiera que llegue a los 3, ¿sí? Pero miren el potencial y miren más allá del árbol, miren el bosque, porque estamos hablando de oportunidades posiblemente, la palabra suena un poco absurda, pero puede ser incluso hasta generacionales. Entonces, por eso es que yo traigo esta empresa, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar un poco
de una potencial multibagger, ¿sí? Y a mí este tema me encanta precisamente porque a mí me han preguntado mucho por esta empresa, me han preguntado mucho por esta empresa por las redes, y es precisamente porque hace parte del sector financiero y hace parte del sector tecnológico. Si ustedes la buscan en varios screeners, a Nubank, estoy hablando de Nubank y acá está de primeras, a Nubank la encuentran como del sector financiero, pero se puede catalogar en ambos sectores, en el sector financiero y en el sector tecnológico. Finalmente es una fintech. Entonces, tengo sentimientos encontrados con Nu. Si mi hipótesis es correcta, está en el peor de los mundos. A los sectores tecnológicos y financieros los afecta directamente las altas tasas de interés. Además, el sector financiero es un sector sensible a los ciclos económicos, como ya lo vimos, pero el neobanco brasilero pegó primero, ya salió a bolsa, tiene capital de trabajo y margen de maniobra, ¿sí? Entonces, ahora bien, espero que su castigo en tiempo o en precio continúe, tal como viene sucediendo en las tecnológicas, pero sus expectativas son maravillosas, ¿sí? Lo complejo será la temporalidad, el cuándo. Por eso el posicionamiento, a mi juicio, debe ofrecer un alto margen de seguridad. Los datos, pues bueno, acá tenemos estos gráficos y los analistas proyectan que estas 10 acciones que tenemos acá tecnológicas aumenten sus ingresos a las tasas de crecimiento más altas de los próximos años, y la que lidera es Nubank, ¿sí? Entonces tiene más de 70 millones de clientes, así la mayoría está en Brasil. Lanzará su propia criptomoneda, tema que tiene un trasfondo y que pocos han analizado. Y más allá del entorno político de la región, de las elecciones presidenciales de este fin de semana en Brasil o de los próximos resultados de la empresa, en los que posiblemente supere las expectativas de ingresos o de clientes, trato de abstraerme de ese ruido y mirar el panorama completo. Recuerden que esta exposición no es de trading ni de market timing, ¿sí? Estamos hablando de inversión, no de especulación. Lo que pasa en las presidenciales de este fin de semana o la reacción del mercado de los próximos resultados es irrelevante. La acción puede bajar si eligen a Lula o puede subir a mediados de noviembre por los resultados, pero eso, y discúlpenme que insista, es irrelevante. Estamos buscando una oportunidad de inversión y Nubank tiene todo para ser una multibagger. El cuándo es lo complejo. Yo espero que el desenlace del mercado bajista americano se dé en los próximos 3 trimestres. Y no es la acción para tener en el radar. En este periodo, porque pues, tiene todo para brillar. En estos momentos, como oportunidad, creo que es un poco temprano para ella. Acá tengo los múltiplos, digamos que por los que podríamos valorar un poco a Nu. Y Nu está cotizando actualmente a 4.5 veces su valor en libros. Imagínense, yo les estoy hablando ahorita que espero a que las acciones de las que estoy hablando, Río, las otras, la misma BHP, Vale, que lleguen al menos al 4 y está cotizando a 4. Claro, una cosa es valorar una TES y otra cosa es valorar una empresa del sector de materiales básicos. Acá tenemos la relación precio-ventas de los últimos 12 meses en azul y la relación precio-ventas proyectada. ¿Sí? Entonces, proyectada 3.7, de los últimos 12 meses están 17 veces. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros acá? Más allá de estos múltiplos, tenemos que abstraernos un poco de esta presentación precisamente porque lo tiene todo, lo tiene absolutamente todo para brillar. Entonces, quiero concluir y antes de comenzar de pronto con unas preguntas, a ver si de pronto alcanzamos algunas conclusiones. Si el mercado ya hizo suelo, sería el mercado bajista más caro de la historia. Lo que está pasando en los mercados mundiales son el ojo del huracán, como ya lo había comentado. Cuando se purguen las distorsiones, bien sea en tiempo o en precio, las oportunidades de inversión serán generacionales. Lo otro es que yo creo, y esto ya es una opinión, la Fed va a cometer los mismos errores del pasado, va a ceder a las presiones del mercado, va a recular con la contracción cuantitativa, con el QT, y extenderá la droga al paciente terminal y vamos a tener al menos 2 picos de inflación. Eso es lo que yo creo. Vamos a ver qué pasa. Y eso sí es algo que me gustaría que al menos que se quedaran con esto, y es que un profesional que invierte en acciones debe entender el ciclo bursátil. Por eso llevamos años diciendo, compremos emergentes, están baratos, incluyendo a Colombia, y vendamos Estados Unidos, está caro, algo que viene ocurriendo desde 2013 y por lo cual yo profundicé sobre este tema.
Por último, valorar compañías nos da margen de seguridad, el ciclo nos da la lucidez para que cuando lleguen los buenos tiempos no nos quedemos por fuera del mercado y los demás se queden con nuestras ganancias.